Muy buenos días, mi nombre es Dilia Mosquera, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia La UNA de Administración en Salud. Hoy les voy a hablar del ciclo de las políticas públicas. Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un ciclo. La nación. El ciclo ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas se ajusta necesariamente al esquema que se identifica y a continuación las fases del ciclo son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a las siguientes. El ciclo, como cualquier sistema, se cierra con un proceso de retroalimentación. La política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo. Una política pública, para solucionarlo, para estudiar estos procesos se utiliza el concepto de agenda y se suele distinguir entre la agenda sistemática por una parte a una agenda política, institucional o de gobierno. Por otra parte, la agenda sistemática está formada por el conjunto de cuestiones que los miembros de una comunidad política perciben como merecedoras de atención pública y que además caen dentro del ámbito competencial de la autoridad gubernamental a la que se dirigen. Son las cuestiones que preocupan a la sociedad. La agenda política institucional o de gobierno está formada por el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para ser considerados seria y activamente por las decisiones públicas. Son las cuestiones que preocupan al gobierno. El otro inciso que les voy a hablar son los instrumentos de la política pública. De acuerdo con el esquema de gobernanza que se vaya a implementar para llevar a cabo las acciones de política pública, el gobierno se inclinará más por unos tipos específicos de instrumentos de la política pública que por otros. Dado que el esquema responde a la reforma como está configurado el espacio de políticas públicas, actores, estrategias, canales de interacción, normas, etc. El plan de acción dependerá de una clara identificación de los actores relevantes con quienes se interactúan durante la implementación, de una adecuada identificación y de sus intereses y de caracterizaciones de posibles conductores políticos. Sin en cambio, los actores claves son pocos y muchos más fáciles de identificar. Existe un contacto más directo son grupos más homogéneos y organizados. Los acuerdos, las contribuciones, los pactos de cooperaciones y los convenios serán instrumentos más útiles para implementar la política pública. La tabla permite observar la importancia de la información entre procesos de identificación y caracterización. Muchas gracias.